Bueno, pues buenas tardes a todos, tanto a los ponentes como a todos los que están conectados en esta webinar. Yo soy María José López, López Marco, y soy vocal del Grupo de Trabajo de Rehabilitación Cardíaca de la Asociación Española de Enfermería y enfermera referente de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca. Para todas aquellas personas que no estén relacionadas con el mundo de la cardiología, esta webinar está dedicada al Día del Corazón, eh, que, bueno, para los que estamos vinculados a cardiología sabemos que es el día 29 de diciembre, es decir, ayer, y esta webinar está dedicada a ese día. Para ello contamos con tres comunicantes. La primera es Ana Martín Sanz, ella es vocal de la filial castellano-leonesa de la AE y es la enfermera referente de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Ella Muy nos va a bueno. hablar de la importancia de la adherencia terapéutica y las principales barreras. Así que, Ana, cuando tú quieras. Muy buenas. Un momento, comparto el archivo. Vale, mientras voy a ir yo diciendo tres cositas para los que Sí, nos están escuchando. Una, que los micros por favor los silencien, que no haya interferencia. Todas las preguntas las vamos a realizar al final y contamos también con un chat donde podéis ir haciendo preguntas, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias y cuando tú quieras, Ana. muy bien. ¿Veis la presentación, la primera? Sí. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. María José, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, bueno, pues por haberse conectado hoy con nosotros. Y efectivamente vamos a empezar por el Día Mundial del Corazón, que se celebró ayer, como bien ha dicho María José, que es el 29 de septiembre y que se hace desde el año 2000, en que la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, designó este día con el objetivo de concienciar a la población sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, su control y su tratamiento. Y en concreto, el lema de este año es un mundo, un hogar, un corazón. Y con él se pretende concienciar a la población mundial sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares y seguir una actitud cardiosaludable desde el propio hogar. Es decir, la familia íntegra como gestora de salud a través de medidas higiénico-dietéticas que sean transversales para todos los miembros de la familia. Pero para conseguir la salud cardiovascular, primero tenemos que conocer algunos datos. La primera parte es que la mala adherencia a los hábitos de vidas cardiosaludables y sobre todo en pacientes con elevado riesgo cardiovascular asciende hasta casi un 50%. Y lo peor es que muchas veces el propio paciente no es consciente del error que comete en la autogestión de su salud. La Organización Mundial de la Salud, en un informe que publica en el 2003, considera que la falta de adherencia a los tratamientos es un tema prioritario de salud pública. Y esto es debido a las enormes consecuencias negativas que tiene, como son los fracasos terapéuticos, las mayores tasas de hospitalización, el aumento de la morbimortalidad, bueno, por no hablar del excesivo gasto sanitario. Con lo cual, vamos a hablar de adherencia. Los expertos señalan que hay intervenciones que se realizan para mejorar la adherencia que pueden tener una repercusión mayor sobre la salud poblacional que cualquier otro tratamiento médico específico. Con lo cual, vamos a ver la importancia de la adherencia terapéutica y cuáles son las barreras que nos encontramos para conseguir esa adherencia. Y siempre recordando una cosa, que la labor de la enfermera en la educación para la salud es fundamental y es la llave y bisagra para conseguir cambios en el estilo de vida y para mejorar la adherencia terapéutica. Y para saber qué es adherencia, primero hay que saber qué es cumplimiento. El cumplimiento terapéutico se refiere a la medida en que los pacientes siguen las recomendaciones médicas, como tomar medicamentos, seguir dietas, realizar cambios en el estilo de vida. Pero recordemos una cosa, que el cumplimiento no lleva consigo ningún acto de responsabilidad, excepto el mero hecho de cumplir el tratamiento. Por lo tanto, en el cumplimiento, el paciente tiene una actitud pasiva, acata órdenes e instrucciones que le da el profesional. Pero este tipo de actitud tiene un elemento que juega en su contra, y es el tiempo. Con el paso del tiempo cede la persistencia y, por lo tanto, cede el cumplimiento y al final se abandona el régimen terapéutico. Así que hay que ir a por la adherencia. La adherencia terapéutica lleva implícito el conocimiento y la decisión tanto responsable como coherente.
La adherencia está definida, la adherencia terapéutica, como el compromiso activo y voluntario del paciente en el tratamiento de su enfermedad, con responsabilidad, con esfuerzo, todo ello para lograr una buena salud. Es un comportamiento dinámico, no pasivo, como era antes el cumplimiento. Y en este comportamiento va a estar influenciado por una gran cantidad de factores que lo pueden modular, que lo pueden moldear, que lo pueden favorecer, pero que también pueden impedir lograr esa adherencia terapéutica, y eso es lo que hay que conocer. Y como consecuencia de todo esto, es necesario la información y la formación a través de la educación para la salud. En consecuencia, debemos conocer que estos factores para establecer estrategias que mejoren la adherencia terapéutica. Es decir, aquí la palabra clave es la individualización para cada paciente en nuestras acciones como generadoras de salud. La problemática que tenemos en la adherencia terapéutica consta de 5 factores, que los estáis viendo: el paciente, los factores sociodemográficos, la propia enfermedad del paciente, el sistema sanitario al que acude y las terapias farmacológicas. Vamos a desgranar un poquito cada una de estas barreras para poder hacer una reflexión de cómo valorar y actuar con el paciente. Vamos a empezar primero por el propio paciente como barrera. Tenemos que valorar en el paciente sus capacidades y sus discapacidades, tanto físicas como psicológicas. No puedo decir a un paciente que salga a caminar si le faltan las piernas. Esto es lógico, ¿no? Entonces, hay que valorar bien hasta dónde puede el paciente. El nivel educativo, por supuesto, es un hándicap a la hora de poder realizar educación para la salud. Y además es que está demostrado más que el PESE, que los estratos de población con bajo nivel educativo tienen peor gestión de su enfermedad, enferman más y más grave. Y por otro lado tenemos las actitudes y las creencias, que aquí este es un tema que resulta tremendo. Hay creencias sobre el daño que hacen distintos fármacos. Hay creencias sobre que se prescriben fármacos que no se necesitan. ¿Esto suena? ¿No suena al tema de la hipercolesterolemia y las reticencias que tienen los pacientes en cuanto a las creencias sobre estos fármacos? Y por supuesto, hay otro tema que es la información, el acceso a la información digital, a los gurús de la información que hay en las redes sociales y que cuestionan toda la información del personal sanitario. Quiero hacer una reflexión. Vamos a pensarlo entre todos. Yo os digo una cosa, la información digital hace caso al paciente, cosa que nosotros no. ¿Y por qué? Porque cuando alguien realiza una búsqueda en redes sociales, por ejemplo, yo busco tiendas de campaña, ipso facto se activan los algoritmos de las redes sociales y de la información en Internet, y a partir de ese momento siempre me va a salir en cualquiera de mis dispositivos información sobre tiendas de campaña. Entonces, cuando alguien busca información sobre salud, le va a generar más información que le va a entrar sin él pedirla. Entonces, es una información constante, es una información a mano y es una información rápida, cosa que nosotros son 3 factores que no podemos, pues, por el sistema sanitario que luego vamos a ver. Con lo cual, pensad cómo podemos nosotros confrontar esta situación con Internet. Por otro lado, tenemos los factores sociodemográficos del paciente. Estos influyen tremendamente en la adherencia terapéutica, porque no se puede llevar un régimen alimentario si no tenemos con qué comer. No se puede salir a correr y hacer ejercicio cuando trabajas un montón de horas porque tienes que llevar un sueldo a casa. Hay una pregunta que tendría que ser clave en toda consulta, y es que si el paciente puede hacer frente al gasto mensual que supone su medicación. Porque hay poblaciones que no lo pueden pagar y por vergüenza dejan de tomar la medicación, pero no se lo dicen a nadie, ni a su enfermera ni a su médico. ¿Vale? Entonces, es importante saber si se puede acarrear ese gasto. La situación social actual de muchos de nuestros pacientes crónicos no es propicia para mantener esa adherencia terapéutica. Por ejemplo, tenemos nuestros mayores crónicos,
que muchas veces con la temporalidad de los domicilios es imposible crear una adherencia. Y por otro lado tenemos la propia enfermedad del paciente. ¿Es grave? ¿Cómo la percibe el paciente? No es lo mismo tener una enfermedad asintomática, como es la hipercolesterolemia, que no duele, o la hipertensión, que en principio hasta que no da un daño en un órgano, tampoco duele, que una enfermedad que sí que duele, como por ejemplo una artrosis. El paciente siempre se va a acordar que tiene una artrosis en la rodilla y le duele. Le dice, no, no, yo tengo artrosis. Y le dices, ¿y usted toma una pastilla para la tensión? Dice, ya, pero yo la tensión la tengo bien. Yo no tengo hipertensión. ¿Os dais cuenta, verdad? No lo percibe. Y luego, por otro lado, está el concepto que el paciente tiene de cronicidad, de enfermedad de por vida o no. La artrosis ahí está, es de por vida, pero el colesterol, total, me tomé la pastilla o la tensión, me tomé la pastilla y como ya me ha bajado, pues ya está. Y luego, por supuesto, la patología tanto psicológica, psiquiátrica, inhabilita al paciente para llevar una correcta adherencia terapéutica. Porque hay situaciones de depresión, hay situaciones de angustia y de ansiedad que inhabilita al propio paciente incluso para llegar a la ducha, para mantener su aseo diario, menos para poder hacer una vida cardiosaludable o tomar una medicación de manera reglada. Entonces, esto nos lleva a pensar una cosa, que cuando el paciente tiene conocimiento y comprende adecuadamente su enfermedad y las consecuencias de su enfermedad y de sus factores de riesgo, puede existir una mayor adhesión a los tratamientos y reducir significativamente las tasas de abandono. El sistema sanitario, un poco al hilo del tema Internet. Internet se accede fácilmente, a nosotros no. Ahora mismo es una barrera la manera de acceder al sistema Sí, pero ya se me sanitario. volvió a hacer. Es un nudo que se me hace. Uy, alguien se lo hace un nudo. Sí, Nos mañana. Por favor. Ay. nos encontramos ante un sistema con consultas cortas que no atiende las necesidades que requiere el paciente, no como Internet. Cada vez hay menos vínculo con el paciente. Hay consultas de seguimiento muy distanciadas en el tiempo que no resuelven las dudas del paciente en un periodo de tiempo razonable. Internet sí. ¿Vale? Lo veis. Y además también hay consultas ya telefónicas o consultas de resultados en que se mandan informes al paciente pensando que el paciente lo va a leer y va a entender perfectamente la jerga médica. ¿Vale? Entonces, es fundamental tener a nuestro interlocutor delante y es fundamental mantener una entrevista cara a cara con el paciente. Ahora mismo esto es un lujo. Y por último, ¿qué tenemos? Pues las terapias farmacológicas. El paciente tiene un concepto de que a mayor número de pastillas, peor estoy de salud. Y de hecho, ellos las cuentan y van compitiendo. Yo tomo 10, pues yo tomo 12, pues yo tomo 18, soy el que más grave estoy, porque como tomo muchas pastillas, estoy peor que ninguno. Esto, junto al concepto de continuidad que representa la medicación en el paciente cardiópata, que es una medicación que prácticamente es de por vida en la mayoría de los casos, hace que el paciente tome decisiones unilaterales y deja algunos fármacos, como por ejemplo la pastilla de la tensión, la pastilla del colesterol, tampoco lo tienen muy claro, esta que es la más gorda, pero hay veces que dejan alguna de la doble antiagregación. ¿Vale? Entonces, el abandono del tratamiento sin consultar lleva consigo un aumento de la morbimortalidad. Hay un estudio publicado en el año 22 sobre la estrategia de la polipíldora en la prevención secundaria cardiovascular y se observó que el uso de medicamentos en formato polipíldora mejoraba la adherencia farmacológica y, como consecuencia de esto, disminuía hasta un 24% algunas de las variables a estudio. Entre ellas, disminuía la muerte cardiovascular. Es decir, ¿qué es importante? Facilidad y sencillez farmacológica. Por lo tanto, la adherencia es un problema multifactorial y común en todos los sistemas sanitarios y lleva repercusiones sanitarias y económicas importantes, por lo cual es muy necesario asumir la prevención y la detección en la práctica clínica diaria. Ya para finalizar, quiero
dejar 3 puntos claros que me parece que es una manera de resumir la charla. Primero, que un paciente que está correctamente formado e informado es más fácil que tome decisiones correctas en salud, ¿vale? El comportamiento activo, la participación en la autogestión de su salud-enfermedad con conocimiento y razonamiento propio. Y para ello hay que valorar cada uno de los condicionantes que hemos visto de la adherencia terapéutica. Como segundo punto, deciros que es importante que dentro de la actividad asistencial se evalúe periódicamente la adherencia terapéutica, ya que los factores que la componen y que la determinan, como entorno social, creencias, la propia enfermedad, son cambiantes y pueden originar cambios en la respuesta que el paciente hace sobre su tratamiento. Y tercero, que en relación al profesional sanitario, se necesita una relación de empatía y confianza mutua con el paciente para poder obtener mejores tasas de adherencia. La comunicación en la entrevista clínica es una pieza clave para conseguir el éxito en la intervención. Y recordar una cosa, que lo hemos dicho al principio, el personal de enfermería es el pilar donde se sustenta la educación para la salud. Muchas gracias. Gracias, Ana. La verdad es que no has podido resumir mejor este tema de adherencia en los pacientes, que yo creo que es el talón de Aquiles de todo lo que nos dedicamos en la sanidad con la educación sanitaria. Yo al final ya te haré alguna pregunta. Bueno, pues vamos a continuar. La segunda presentación es de Concepción Cruzado. Ella es vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y enfermera referente de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Virgen de la Victoria de Málaga. Conchi nos va a hablar de los principales factores de riesgo cardiovasculares, pero sobre todo del riesgo cardiovascular en la mujer. Así que buenas tardes, Conchi, cuando quieras. Bueno, yo en primer lugar decir que no era la persona que iba a hablar esta tarde, que era Lourdes Sánchez, que ha tenido un problema familiar y bueno, pues como el cargo obliga, pues aquí estamos. Y nada, esperar que todo se resuelva. Un abrazo muy grande para Lourdes, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar efectivamente de los factores de riesgo cardiovascular. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Bueno, primero empezaremos hablando sobre la aterosclerosis, ¿no? ¿Qué es la aterosclerosis? Bueno, pues la aterosclerosis es una enfermedad crónica generalizada que afecta a todas las arterias, sobre todo de medio tamaño, ¿no? Y lo que hace es que la pared interna de las arterias se va obstruyendo, ¿no? Según donde afecte esa aterosclerosis, pues se va a manifestar de formas distintas. Si lo que afecta son a las arterias que llevan sangre al corazón, lo que tendremos será un infarto, una angina de pecho, lo que se conoce como enfermedad arterial coronaria, ¿no? ¿Y qué es lo que puede notar una persona cuando tiene este tipo de presentación? Pues el típico, los síntomas del infarto, ¿no? Ese dolor en el pecho, opresivo, falta de aire, malestar, ¿no? Ganas como de vomitar, sudor frío. Pero si la obstrucción se presenta en las carótidas, en las arterias que llevan sangre al cerebro, pues lo que puede aparecer es un ictus. Y los síntomas del ictus, pues también viene bien recordarlo, pues serían mareos, fatigas, pérdida de fuerza, problemas en el habla, ¿no? Y finalmente, si la obstrucción de las arterias donde se presenta es en las arterias que llevan sangre a las piernas, pues lo que aparecería sería la enfermedad vascular periférica. Y aquí, pues lo que vamos a notar son dolor, hormigueo, sobre todo un síntoma que es muy típico, es ese dolor cuando empiezan a caminar, ¿no? Que se le llama la enfermedad del escaparate. Es un dolor que cuando uno está caminando, de pronto es como si se bloquearan los gemelos, ¿no? El hueco popliteo por detrás de la rodilla. Cuando paramos de caminar, se alivia y cuando empezamos a caminar, de nuevo aparece ese dolor. Eso se llama claudicación y es típico de la enfermedad arterial periférica. ¿Qué podemos hacer con la aterosclerosis? Bueno, pues la aterosclerosis hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Hay factores que se relacionan con tener esta enfermedad que no son modificables, como la edad. Cuantos más años cumplimos, pues más fácil es tener enfermedades, entre ellas la aterosclerosis. La otra sería ser hombre. Es verdad que es una enfermedad que afecta más a los hombres, ¿no? Porque las mujeres, todo nuestro sistema hormonal nos protege, al menos durante unos años, hasta que ya luego aparece la menopausia.
Y luego, pues también hay factores genéticos, ¿no?, que no podemos cambiar. Igual que heredamos el color del pelo o el color de los ojos, pues podemos heredar un colesterol de estos congénitos familiares o podemos heredar otro tipo de enfermedades cardíacas. Pero lo interesante de las enfermedades cardiovasculares es que las personas no tenemos un papel pasivo, ¿no?, sino que podemos modificar ese riesgo, porque hay factores que sí podemos controlar nosotros, como son la tensión alta, la hipertensión arterial, el colesterol, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y el estrés. Y vamos a revisarlo brevemente. El primer factor de riesgo cardiovascular que nosotros podemos controlar es la hipertensión, la tensión elevada, ¿no? Una cosa que caracteriza a la hipertensión es que no presenta síntomas. Entonces, si no nos tomamos la tensión, pues puede que seamos hipertensos y que no lo sepamos. Por eso, a partir de cierta edad, sobre todo a partir de los 40 años, pues periódicamente habría que controlar la presión arterial. El objetivo, que siempre pregunta todo el mundo, ¿qué es normal o qué no es normal? Bueno, las guías lo que dicen es que, las guías, que son los documentos que nos hablan de lo ideal, ¿no?, pues nos dicen que la tensión arterial tiene que estar por debajo de 140/90. Preferiblemente incluso un poquito más baja, por debajo de 130/80, ¿vale? Lo que pasa es que en personas mayores pues siempre se es un poco más tolerante, porque no nos interesa tener la tensión muy baja, porque esto puede favorecer los mareos, desequilibrio, las caídas, ¿no? ¿Y cómo controlamos la tensión arterial? Porque hemos dicho que es algo que podemos nosotros controlar. Bueno, pues mediante el ejercicio, ¿no? El ejercicio mejora la contractilidad de las arterias y controla la presión arterial. También la dieta baja en sal, y esto sí que es clave, porque está súper demostrado que reducir el consumo de sal controla la presión arterial. Comentaba ante Ana el tema de la medicación, y es verdad que muchas personas se quejan de tener que tomar tantas pastillas. Pues en el caso de la hipertensión arterial, si se reduce el consumo de sal, si se hace ejercicio y si se controla el peso, que es la otra herramienta que tenemos, podemos evitar o podemos retrasar al menos tener que tomar medicación para la tensión alta. Aquí sí que lo controlamos nosotros, ¿vale? Y luego, muy importante, las personas que necesitan tomar la medicación, pues lo que ha comentado Ana, no dejarla porque tengo la tensión controlada 2 o 3 días, o si la dejo, al menos vamos a hacer un control, porque como he dicho, la tensión alta no se nota. El siguiente factor de riesgo sería la dislipemia, el colesterol, ¿no?, que es cuando hay una concentración anormal de lípidos y de lipoproteínas en la sangre, ¿no? En las grasas y las proteínas encargadas de transportar a las grasas a través del sistema circulatorio. Hay que intentar tener el colesterol malo, el LDL, bajo. Y los triglicéridos también tienen que estar bajos. Y sin embargo, el colesterol bueno, el HDL, hay que tenerlo alto. Si lo tenemos bajo, eso no está bien, ¿vale? Los objetivos. Pues con el tema del colesterol, los objetivos dependen y no son los mismos para toda la población. Y aquí sí que me gustaría dejar este tema claro. Porque cuando un paciente tiene un infarto y se hace una analítica, y como ya digo que lo ha comentado Ana, el tema del tratamiento, cuando ve esa analítica y ve que no tiene ninguna estrellita, que los resultados del colesterol son normales, pues a veces puede tener la tentación de dejar de tomar la pastilla del colesterol. Y claro, ese resultado en la analítica del colesterol es normal para una persona que no ha tenido un infarto, pero para una persona que ya ha tenido un infarto, las cifras de colesterol LDL del malo tienen que ser más bajas de lo normal. Y esto solo se va a conseguir si esa persona toma medicación. Además de tomar el tratamiento, importante nuevamente el ejercicio y hacer una dieta baja en grasas saturadas. El siguiente factor de riesgo creo que es de sobra conocido por todos y es el tabaco, ¿no? El tabaco es una adicción, pero además es un problema de salud pública. Y
Sí que es importante que las instituciones, que el gobierno regule el tema del tabaco. Cuando se prohibió fumar en espacios públicos, se redujo enormemente el consumo de tabaco. Ahora también nuevamente hay polémica sobre si se debe permitir o no que la gente fume en las terrazas. Yo personalmente creo que no, que la gente no tiene que fumar en las terrazas porque a veces hay personas mayores o hay niños que están fumando de forma pasiva y no es una decisión que ellos hayan tomado, ¿no? El tabaco es altamente adictivo por la nicotina, pero también por otras sustancias que están presentes en los cigarrillos. ¿Y por qué es tan peligroso? Bueno, pues porque contribuye a subir la tensión arterial, aumenta el colesterol y por lo tanto también aumenta o favorece la aterosclerosis. Fijaros, el 30% de las muertes por enfermedades cardiovasculares están relacionadas con el tabaquismo. Aquí, respecto al objetivo, el objetivo es cero nicotina. Pero también cuidado con esos dispositivos que venden electrónicos que dicen que no tienen nicotina. Porque algunos sí tienen un porcentaje, aunque sea pequeño, pero es que también los que no tienen nicotina estamos inhalando vapor que tiene pues, conservantes, que tienen aromas, que es algo que tampoco es sano, ¿no? Y como he dicho antes, con el tema de las terrazas, vamos a intentar estar en ambientes donde no haya humo, en sitios donde no se fume. Las herramientas para quitarnos de fumar. Pues mirad, la clave está en la motivación para dejar de fumar. Si una persona no tiene claro que quiere quitarse de fumar, es una tontería que se le mande medicación, que lo metamos en un programa. Tiene que tener claro que lo mejor que puede hacer por su salud y por la de su familia es dejar de fumar. Y una vez que la persona lo tiene claro, pues existen diferentes opciones. Hay programas que se desarrollan en los centros de salud que ayudan a los pacientes a quitarse del tabaco. Hay también programas que se desarrollan dentro de los hospitales, dentro de los programas de rehabilitación cardíaca. Hoy en día también existe medicación que puede ayudar a esa deshabituación, ¿no? Pero ya digo, sobre todo, fundamental convencernos, que nadie nos engañe. El tabaco, mucho o poco, es lo peor que podemos hacer por nuestra salud. El siguiente factor de riesgo sería la diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza porque las personas tienen niveles elevados de glucosa en sangre. Existen tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es cuando las personas no pueden fabricar insulina, y esta sobre todo se presenta habitualmente en gente más joven. Luego estaría la diabetes tipo 2, que aquí lo que tenemos es una resistencia a la insulina. Es esa diabetes que se desarrolla ya cuando uno es más mayor. Y también tendríamos la diabetes en mujeres durante el embarazo, que normalmente cuando se da a luz se resuelve, pero las mujeres que han sido diabéticas durante el embarazo tienen que hacer controles más estrictos, porque tienen un mayor riesgo de desarrollar la diabetes en el futuro. En los pacientes que tienen diabetes, el control de los factores de riesgo cardiovasculares es esencial. ¿Por qué? Porque la diabetes por sí sola ya es un factor de riesgo importante para tener enfermedad cardiovascular. Pero es que además los otros factores de riesgo contribuyen a aumentar el riesgo, pero también si los controlamos va a mejorar el control de esa diabetes, ¿no? Y influye tanto tener diabetes como tener un buen control, porque si somos diabéticos pero tenemos un buen control de esa diabetes, el riesgo cardiovascular se reduce. Para saber si una persona es diabética o no, pues tenemos dos determinaciones en las analíticas. Una es esa glucemia que se hace en ayunas, ¿no? Tiene que estar siempre por debajo de 110. Y la otra es una determinación que nos hace el médico de familia en las analíticas o el cardiólogo y que ve el nivel de azúcar en sangre que se ha tenido en los últimos 3 meses. Cuando esa hemoglobina glicada, que son esas siglas que veis ahí, HbA1c, tienen que estar por debajo de 5,7. Si están entre 6,5 y 7, esa persona ya es diabética. Y si está entre 5,7 y 6,5, esa persona tiene prediabetes. Y muy importante, en la prediabetes, antes de poner tratamiento, el médico lo que va a pedir es que se pierda peso y que se haga ejercicio, porque podemos controlarlo con un estilo de vida saludable. ¿Las herramientas para controlar la diabetes? Pues de nuevo, el ejercicio
y la alimentación, ¿vale? Aquí lo que habrá que hacer es una dieta que lleve pocos hidratos de carbono simple y también igual tendremos que quitar la grasa saturada y la medicación. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, normalmente se trata con pastillas. Si no se consigue un buen control, es verdad que muchas veces los pacientes van a necesitar insulina, pero hoy en día los tratamientos farmacológicos han mejorado y realmente ya cada vez vemos menos pacientes con insulina. El siguiente factor de riesgo pues sería la obesidad. La obesidad es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por el exceso de grasa corporal y se define como la relación que hay entre lo que pesa una persona y su altura, ¿no? Decimos que el índice de masa corporal tiene que estar siempre por debajo de 25, ¿vale? Cuando una persona tiene un índice de masa corporal ya por encima de 25, entre 25 y 30, tendría ya sobrepeso. Ahí ya vamos a tener que intentar bajar unos kilitos. Y si ese índice de masa corporal está por encima de 30, pues ya estaríamos hablando de obesidad. Existen diferentes niveles de obesidad, pero ya digo, por encima de 30 ya estaríamos hablando de obesidad. Para calcular el índice de masa corporal hay muchas calculadoras en internet o se le puede preguntar a la enfermera en el centro de salud o en la farmacia también y nos lo calculan. Pero no solamente influye tener sobrepeso, también cómo esa grasa se reparte en el cuerpo. Y por eso es importante medir el perímetro abdominal, la cintura, porque cuando esa grasa se concentra fundamentalmente en la tripa, el riesgo de enfermedad cardiovascular es mayor. Ese perímetro abdominal tiene que ser en las mujeres por debajo de 88 y en los hombres por debajo de 102. Y para controlar la obesidad, pues igual, siempre es lo mismo, ejercicio y alimentación saludable. Habrá que hacer una dieta baja en calorías. La obesidad hoy en día también tiene mucho tratamiento farmacológico, ¿vale? De modo que una persona que tenga problemas para perder peso, a pesar de hacer dieta o de hacer ejercicio, debería de consultar con su médico porque hay tratamiento que puede facilitar esa pérdida de peso, ¿no? El siguiente factor de riesgo sería el sedentarismo. El sedentarismo es aquellas personas que no hacen actividad física, ¿no? Lo que decimos eso de todo el día sentado delante del sofá o los niños pues delante del ordenador o delante de los videojuegos, ¿no? ¿Qué objetivo tendríamos para no ser sedentarios? Bueno, pues lo que se recomienda es hacer al menos o realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, ¿no? ¿Qué ejercicio hacer? Es verdad que siempre se recomienda andar y hay gente que no le gusta andar, no hay por qué andar. Se recomienda realizar actividad física aeróbica y de fuerza. Es decir, al que no le guste andar, pues puede hacer bici estática o puede salir con la bici a la calle o puede hacer pues, natación, por ejemplo, también, ¿no? Pero también siempre se recomienda pues 3 días, por ejemplo, de caminar o de montar en bici, alternando con ejercicios de fuerza, ¿no? Pues, por ejemplo, aquagym, pilates, yoga. ¿Por qué? Porque también se ha visto que es importante con la edad mantener la masa muscular, porque eso va a hacer que esa persona sea independiente durante más tiempo, que sea capaz de bañarse por sí solo, que sea capaz de hacer la compra o de mantener lo que decimos nosotros, las actividades de su vida diaria, ¿no? ¿Por qué es malo el sedentarismo? Pues porque aumenta la tensión arterial, aumenta el colesterol y aumenta la diabetes, ¿no? Y también, importante, el estrés también se relaciona mucho con estar todo el día encerrado, que es otro factor de riesgo cardiovascular. Y con los problemas osteoarticulares, ¿no? Siempre, a veces la gente se queja mucho que si le duele la espalda, la rodilla, pero es que hay que hacer ejercicio, hay que tener la musculatura fuerte para no tener dolores osteoarticulares, ¿no? Otros factores de riesgo cardiovascular, como he dicho, el estrés, ¿no? Estar todo el día encerrado, dándole vuelta a la cabeza. Aquí, importante, pues aparte de hacer meditación o del ejercicio que también nos relaja, pues tener un buen soporte social, tener nuestro club, nuestros amigos, quedar de vez en cuando para tomarnos un café. Se le da también mucha importancia últimamente al descanso. Las personas necesitan dormir entre 7 y 9 horas todos los días, porque también se relaciona un mal sueño con un mayor riesgo cardiovascular. La higiene bucal también es otro factor de riesgo cardiovascular, porque las infecciones que se produzcan dentro de la boca pasan al corazón. Y
la contaminación. Y aquí nuevamente tiene mucho impacto todo lo que son las políticas de salud pública y para eso pues tenemos a los gobiernos, ¿no? Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar estar en ambientes que no estén contaminados. Pues en los domingos intentar irnos al campo o estar en la playa eso, intentar estar en zonas donde haya zonas verdes, ¿no? Que sea un ambiente saludable. Y finalmente hay factores de riesgo cardiovasculares, como decía María José, que son propios de la mujer, ¿no? Y esto también se le da cada vez más importancia. Además de la diabetes que he comentado antes, las mujeres que tengan diabetes durante el embarazo o que tengan la tensión alta tienen que seguir haciéndose controles cada 2 años o cada 3 años porque van a tener más riesgo en el futuro de ser hipertensas o de ser diabéticas. También tienen que hacerse controles periódicos las mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Porque también se relaciona con mayor riesgo cardiovascular. Y finalmente la menopausia. Es verdad que las mujeres tenemos unas hormonas que nos protegen y hay menos infartos, sobre todo antes de la menopausia, pero cuando la regla se va, cuando aparece la menopausia, ese riesgo cardiovascular aumenta. Es muy frecuente a veces que viene una mujer, le toman la tensión y la tiene alta y te dice, pero si yo siempre la he tenido baja. Claro, cuando tenías las hormonas, pero ahora ya aparece la hipertensión, ¿no? Y bueno, nada más, muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación. Conchi, enhorabuena, muchísimas gracias. Para no ser Laura, parece que la cuentas todos los días, ¿eh? Fantástico. Bueno, como trabajo aquí, Efectivamente. Es tu día a día. es mi Pues día a nada, día, por eso. muchas gracias. Bueno, pues continuamos con la presencia de Camino Ramón Quintán. Ella es de Valladolid, es paciente experta por la Fundación Española del Corazón y es enferma cardiovascular desde hace 12 años. Camino nos va a hablar de su experiencia personal, sobre las barreras encontradas y facilitadoras para realizar cambios en el estilo de vida. Ella nos va a contar si es posible y si merece la pena. Pues nada, muchísimas gracias Camino por estar con nosotros y adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar por agradecerle su invitación y poder así aportar mis humildes experiencias y mi andadura como enferma de cardiopatía isquémica crónica. Intentaré relatarles de la manera más breve posible mi historia y espero con ello no aburrirles demasiado. Y para que ustedes me puedan comprender con exactitud, empezaré por el principio. Yo tuve mi primer infarto con 40 años, con unos antecedentes previos de púrpura trombocitopénica idiopática y síndrome antifosfórico. Tenía sobrepeso y era una fumadora empedernida. En este mi primer episodio me realizan una revascularización con stent bioabsorbibles, con los cuales entro en parada 15 días después. Posteriormente ya me implantaron unos stent convencionales. Este fue el primer capítulo de mi enfermedad. La primera vez que realicé el programa de rehabilitación cardíaca fue en un centro privado, ya que dicho programa todavía no está implantado en mi centro de referencia, lo cual resultó ser completamente inútil y, bajo mi punto de vista, muy incompleto e impersonal. Bueno, fíjense si lo sería que cuando salíamos todos los días los pacientes nos íbamos de cañas, o sea, era un auténtico despropósito en sí mismo. Afortunadamente, más tarde comencé dicho programa en mi hospital de referencia, el Hospital Universitario Río Ortega. Perdón. Pero todavía seguía preguntándome, ¿rehabilitación? ¿Para qué? No lo entendía. En mi ignorancia, yo me preguntaba, pero si no me he roto nada, ¿qué es esto de la rehabilitación cardíaca? Es una pregunta que tras mis años de experiencia
nos hacemos la mayoría de los enfermos. Tendemos a relacionar la palabra rehabilitación con otros tipos de patologías, ¿de acuerdo? En mi caso concreto, mi primera gran dificultad fue reconocer que era una enferma crónica. No estaba dispuesta a hacer nada de lo que me decía. Y cuando iba a las charlas sobre educación, sobre el estilo de vida, el buen uso de los medicamentos, factores de riesgo, etcétera, de manera vulgar, les puedo decir que por un oído me entraba y por el otro me salía. Me faltaba, vamos, dormirme. Hasta les llegué a decir que aquello parecía una secta, o sea, increíble. Al final son estilos de vida mantenidos durante mucho tiempo y no te das cuenta el error que realmente estás cometiendo. La principal y gran barrera era yo misma. No estaba preparada psicológicamente y no estaba dispuesta a cambiar nada. Nada. Yo misma era mi primer y gran obstáculo. Por aquel entonces, la ausencia de sintomatología, claro, hacía que no hiciera caso absolutamente a nada. ¿Para qué? Si yo me encontraba bien, ¿por qué iba a cambiar? ¿Por qué iba a cambiar nada? Un gran error en el que caemos muchos. Además, los enfermos tenemos la gran capacidad de poseer una memoria extremadamente frágil cuando nos interesa. Yo no me consideraba una persona enferma. Pensaba, bueno, esto ya está, ya pasó, solucionado, como el que se rompe un brazo, se los cayolan y ya está, listo. Y seguía con mi vida y con mis malos hábitos. ¿Y qué pasó? Pues lo que era de suponer, que con el paso del tiempo seguí empeorando. Sufrí varios episodios anginosos, me enfrenté a una cirugía quirúrgica de revascularización, la cual más tarde supimos que nunca había llegado a desarrollarse, y volví al programa de rehabilitación cardíaca. Aunque no lo crean, he realizado dicho programa 6 veces. Creo que he batido todos los récords de asistencia. Mi calidad de vida era nefasta. No paraba de entrar y salir del hospital. Pero aún así, no estaba dispuesta a cambiar nada. Porque además, estaba enfadada con el mundo. Y me encantaba mi estilo de vida. Mis vinitos, mi cervecita, comer lo que me daba la gana y fumar más de un paquete de tabaco diario. En todo este tiempo, y al ver que no mejoraba, que apenas tenías calidad de vida para mi edad, y ante la gran insistencia de las enfermeras, pensé, bueno, voy a hacerles un poco de caso, o no sé, no se vayan a creer ustedes, un trabajo muy lento, que yo por aquel entonces pensaba, pero Dios, ¿por qué son tan pesadas? No se cansan de darme la matraca. O sea, ahora es cuando me doy cuenta que gracias a su tenacidad y perseverancia comenzó el cambio. Empecé a comprender la importancia de una alimentación adecuada y sana, a entender el valor de realizar ejercicio físico de manera regular. Gracias a ellas, a su ilimitada paciencia, que en mi caso necesitaron mucha, créanme, a su empatía, a su apoyo incondicional, a su asesoramiento personalizado. Sin ellas, nunca lo hubiera conseguido. Pero fui realizando pequeños cambios muy despacio. Comencé a alimentarme correctamente para mi patología, adelgacé 12 kilos, puse en práctica
toda la teoría, esa, la cual me la sabía muy, muy, muy bien, perfectamente bien, hasta les llegué a decir, puedo dar las charlas yo misma, me las sé de memoria, pero nunca lo había puesto en práctica. Y como consecuencia a ese gran paso y a su gran apoyo, comencé a encontrarme mucho mejor. Una de las preguntas que me han realizado mis compañeros del programa, que han sido muchos en estas 6 veces que he realizado el programa de rehabilitación cardíaca, sobre todo cuando van por primera vez. Muchos de ellos muy, muy, muy asustados, otros sin entender muy bien el motivo por el que están allí. Algunos dicen, yo vengo porque me han mandado, pero no entiendo muy bien por qué, ni muy bien qué hago aquí. Otros me preguntan, oye, pero ¿realmente esto vale para algo? ¿Merece la pena venir? O otros me dicen, esto es un rollo, yo tengo mejores cosas que hacer y más importantes. Yo siempre les contesto, lo más importante que hay ahora mismo es tu salud. Sin ella no vas a tener cosas más importantes que hacer. Claro que vale la pena. Claro que merece la pena. Te encontrarás mucho mejor. Ganarás calidad de vida. Aprenderás a comprender mejor tu enfermedad y los síntomas de alarma. Y les digo, piensa, estos son como unas clases particulares para que cuando salgas de aquí puedas recuperar, en la medida de lo posible, tu vida anterior y tengas más perspectiva de vida. Claro, que también les cuento otra verdad, que es, más vale que hagáis caso y aproveches bien las charlas, la formación, los consejos. Porque si no, tú también volverás más veces, como yo. Puedes jurarlo, eso si no te mueres antes, claro. Ahora me arrepiento enormemente, porque en ese primer infarto, hace más de 10 años, si yo hubiera cambiado mis hábitos de vida y hubiera hecho caso de sus enseñanzas, es muy, muy probable que no se hubiera repetido, o seguramente no de la misma manera. A pesar de todo, nunca es tarde para el cambio. Da lo mismo la edad que tengas. Todos queremos seguir viviendo. Ahora creo, no lo creo. Estoy segura, sin ninguna duda, que he sido la peor paciente a la que jamás se hayan enfrentado nunca. La enfermedad y el no saber entender mi situación me volvió borde, soberbia, contestona y completamente rebelde. Tanto en el incumplimiento de las adherencias terapéuticas, como de los tratamientos farmacológicos o la adopción de cambios de estilo de vida. ¿Qué fue lo que me hizo cambiar? Pues la insistencia constante de las enfermeras, sus estrategias de apoyo y supervisión, el trato tan humano y sobre todo tan personalizado, ya que los factores de incumplimiento son múltiples en cada uno de nosotros. Edad, problemas sociales, culturales, familiares, qué sé yo, laborales. Ningún enfermo somos igual, cada uno con sus características físicas y emocionales. Y es por eso que este programa es tan beneficioso para nosotros. Y eso, teniendo en cuenta que en cada turno y horario concreto estamos aproximadamente unos 10 pacientes, pues cada uno con una casuística diferente, distinta, con distinta edad, distinta patología. Y cuando comenzamos todos, sentimos que ya no somos un número de historia, que las enfermeras nos escuchan, nos atienden y nos ayudan, se preocupan por nosotros, de manera personalizada.
Pero lo que muchos no ven es que cuando nos vamos hay otros 10 que están esperando para entrar, que seguramente nada tienen que ver con los que nos hemos ido, y así sucesivamente, durante toda su jornada. Sin su gran vocación e interés porque mejoremos, nada de esto sucedería, ni sería posible. En mi caso concreto, consiguieron que cambiara a unos hábitos de vida saludables. Aprendí a alimentarme de una forma correcta, a la importancia del ejercicio físico, tanto de cardio como de fuerza. Ejercicios que en mi caso personal odiaba y que son tan necesarios, sobre todo cuando comencé el proceso de la menopausia, ya que la acumulación de grasa abdominal tan perjudicial para nuestra enfermedad fue muy notable. Y asimismo como la pérdida de masa muscular. Ahora voy al gimnasio todos los días, 2 horas, 6 días a la semana. Hago un buen uso de los medicamentos y sé reconocer a la perfección los síntomas del alma. Y dije, hombre, merece la pena, me encuentro mucho mejor. Y di por hecho que ya era suficiente, que no hacía falta dejar de fumar. Los enfermos nos autoconvencemos de lo que queremos y entendemos las cosas que nos convienen y de la manera muchas veces que nos interesa. Tenemos una capacidad increíble de transgiversar toda la información en nuestro interés. Llegué a una conclusión y me dije, pues si de 4 cosas hago 3 bien, seguro que ya llega, ya no necesito más. La ayuda recibida por parte de las enfermeras fue fundamental para que entendiera que todavía no era suficiente. Si no dejaba de fumar, no serviría para nada. Su insistencia, otra vez su perseverancia, su cariño en buscar distintas terapias para poder ayudarme, entre todos conseguimos que dejara de fumar. Que no fue nada fácil. Claro que merece la pena. Yo siempre digo que creí que nunca llegaría a los 50. Y si no es por su ayuda, seguramente no los hubiera cumplido. Me ayudaron cuando estaba tan sumamente cansada que ya ni siquiera quería realizarme ninguna prueba más, no quería más cateterismos, llevaba muchos, ya llevaba 6. No quería que nadie me tocara, no iba a volver a entrar en un quirófano jamás, lo tenía muy claro. Ya había tirado la toalla. Gracias de nuevo a su insistencia, hoy tengo un diagnóstico. Aparte de mi cardiopatía isquémica crónica, causo vasoespasmos de difícil control. Y gracias al cambio de estilo de vida, gozo de una muy buena salud. Adaptarse a un problema de salud grave suele tomar tiempo. En mi caso, más de lo normal. Hoy puedo decir que cuanto más te esmeres en seguir las recomendaciones, más te beneficiarás del programa. Si yo he podido cambiar, que he sido la peor paciente del mundo, si quieren, todos pueden hacerlo. No solo lo he visto en mí, lo he visto en el montón de compañeros de programa, jóvenes, mayores, mujeres, hombres. Todos hemos salido beneficiados. Por eso tenemos tanto que agradecerles. A mí el cirujano me salvó la vida varias veces, pero sin ustedes no hubiera servido de nada. Si no hubiera cambiado mis hábitos, hoy no estaría en esta webinar para contárselo, porque seguramente los stents se hubieran entaponado hacía mucho tiempo. También gracias a ustedes
me hice paciente experto por la Asociación Española del Corazón. Yo, que tanto renegué y repudié de sus terapias. ¿Quién lo iba a decir? Si me lo cuentan hace 10 años, no me lo creo. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque quiero que mis compañeros y los futuros pacientes sepan valorar y sobre todo aprovechar de esta gran oportunidad que se nos brinda. Que sin duda, gracias a profesionales como ustedes, nos va a cambiar la vida. Perdón. Y si me lo permiten, para ir concluyendo, me gustaría hacer una mención especial al servicio de enfermería, de atención primaria en general, muchas veces tan injustamente desnostado, y en mi caso concreto, al Centro de Salud Casa del Barco, en Valladolid, que nos cuidan y nos siguen controlando y nos siguen ayudando al buen cumplimiento de las adherencias terapéuticas, con cariño y paciencia. Ellos también nos hacen sentir especial. Y ya no les quiero aburrir más, y para finalizar, y si me lo permiten, poder decirles en mi nombre y en el de todos los pacientes que gracias. Gracias a todos por su trabajo y dedicación, por su apoyo incondicional, por su humanidad, por sus buenas enseñanzas, por su paciencia infinita, para que enfermos como yo tengamos calidad y perspectiva de vida. En definitiva, sin el servicio de enfermería, el programa de rehabilitación cardíaca no sería posible. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Muchísimas gracias, Camino. Muchas gracias de verdad por tu experiencia personal y sobre todo por esa labor tan importante que haces con esos nuevos pacientes. De verdad que muchas gracias. Gracias a Bueno, vosotros. pues gracias. Pues ahora vamos a dar paso para aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta. No sé si la hacéis a través de... El chat, ¿no? Ya, fatal. Bueno, Ajá. Conchi, ¿tú vas a hacer alguna? Sí, yo le quería preguntar a Camino, porque me ha dicho, muchas gracias, la verdad es que me ha resultado incluso muy emotivo, la verdad, porque al menos eso es lo que intentamos las enfermeras, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho trabajo eso que tú cuentas, ¿no? El no estar preparado para el cambio, ¿no? No sé qué es lo que te ayudó a ti, porque yo es algo que me planteo muchas veces cuando encuentro un paciente con la situación que tú narras, ¿no? Que tienen un rechazo hacia todo y tú dices que no sé cómo entrar, no sé cómo convencerlo, no es una secta, es que tiene que entender que no es que lo haga todo al pie de la letra, pero que hay cosas básicas que tiene que cambiarla, ¿no? No sé qué te ayudó a ti, porque igual nos ayuda a las enfermeras a hacerlo con otras personas. Bueno, pues a mí, sobre todo, lo que más me ayudó fue el trato tan personalizado. Mm, Y la manera de que intentabais que realizara pequeños cambios que muchas veces yo casi ni me daba cuenta. Y la insistencia. O sea, y luego ese trato tan cercano, y cuando ya el propio paciente vemos que no mejoramos, pues entonces dices, en mi caso dices, bueno, voy a hacer un poco de caso, que igual la que está confundida soy yo, ¿no? Entonces, pero sobre todo es mm, el trato sobre todo humano, la relación enfermera-paciente, eso es lo más importante. Yo creo que es por ahí por donde por ahí es por donde se empieza. Luego ya, pues claro, mucha y una infinita dosis de paciencia para todas, que seguramente que os va a hacer un montón de fruto. Camino, yo quería hacer una preguntita corta a las 3, pero bueno, Camino, para ti, lo más difícil de todo el proceso, ¿qué fue? ¿Tu negación? ¿Tu rebeldía? ¿Dónde está ese punto de inflexión en el que dices, bueno, voy a intentarlo? Yo creo que para mí supuso un punto de inflexión la operación quirúrgica, ¿no? Ahí es donde yo empecé a ver que no, que ya tenía síntomas
que eso no se pasaba. Entonces ahí fue para mí el verdadero punto de inflexión. Pero todavía no estaba muy convencida. No, o sea, me costó mucho, mucho, les costó mucho, mucho, mucho trabajo. Por eso os decía que creo que soy la peor paciente del mundo. O sea, No, hay una cosa que has contado que pero digo, a mí es que me parece muy interesante todo lo que cuentas, Camino, porque es verdad que yo creo siempre que uno de los problemas de esta enfermedad es lo que tú has dicho, que uno no tiene síntomas. Y entonces, claro, tú dices, esto es que están todos forrados de vender pastillas y están todos con el no sé cuánto y con el... Claro, y realmente es que no es lo mismo cuando tú tienes una enfermedad que es limitante, una enfermedad que tú ves que vas doblado porque te duele, o claro, yo creo que ahí es mucho más fácil hacer el cambio, ¿no? claro, y luego sobre todo cuando eres joven, pues dices, si no me duele nada, o Claro, sea, ¿qué voy a hacer? ¿Vida de 90? No, no, no puede es- ser, o sea, mm, esto ya se pasó y yo tiro para adelante y no, aquí no paso más. Y te das cuenta de que no funciona así, que esta enfermedad no es así, ¿sabes? Pero Mira, claro, tienes que empezar para darte cuenta. darte cuenta. Desgraciadamente tienes que empezar. Pero yo bueno, os voy a decir una cosa, como enfermera de camino, y como amiga, porque claro, después de las veces que he hecho la rehabilitación cardíaca, pues acabamos siendo amigas, claro. Camino era súper rebelde. En la primera charla salió y me dijo, yo aquí no vengo, que vosotros sois como una secta. A mí no me vienes a comer la cabeza, tal cual. Pues claro, años más tarde seguíamos viniendo y seguíamos con mucha paciencia, intentando darlas, pues al final sus tiempos. Tuvo que ver en sus propias carnes que lo necesitaba y el último paso fue tanto el ejercicio de fuerza, lo que la costó, y el tabaco. Y ya dijo, voy a dejar de fumar para daros en los morros, para que sepáis que esto no se me va a quitar. ¿Eh? Decís que es el tabaco, pero no lo es. O sea, esto fue una cosa así, ¿eh? O sea, ya, porque venga, efectivamente fue muy rebelde, hubo que darle sus tiempos. Yo creo que tardó, ¿cuánto? ¿En torno a 7 años? ¿Hace cuánto que dejaste Años. de fumar camino? ¿Hace 3? sí hace 3, bueno, 4 para el año que viene ya. Sí, Sí, claro, o sea, 3 años y algo. y la cirugía fue un punto de inflexión, pero no la cirugía en sí. ¿Eh? Fue pues unos meses más tarde, casi un año más tarde, que no recuperaba, seguía con la sintomatología y no se habían desarrollado los injertos. Entonces seguía con el mismo problema. Eh, y eso la hizo enfadarse mucho con todo. Dijo, me da igual, había dejado de fumar un mes, se compró un paquete de tabaco, se sentó en una terraza a tomarse una cerveza y le dije, bueno, te doy 15 días para que te desenfades, luego ya hablamos y seguimos. Pero sí, ha habido que darle sus tiempos y yo creo que todos necesitan un tiempo. De Cada uno, unos adaptación, más, claro. otros menos, pero sí. Sí, sí. Ana, Sí, aquí hay eso. una pregunta para ti. Asun, quiero preguntar a Ana sobre la adherencia y su importancia. ¿En qué sentido crees que tiene más importancia? ¿Adherencia al tratamiento o dieta? Yo creo que todo tiene importancia. Son patas distintas y patas que hay que cumplir. Es decir, hay que cumplir una adherencia terapéutica, farmacológica, una adherencia dietética y hay que cumplir una adherencia en cuanto a actividad física, aparte de no fumar. Creo que todos forman parte de de un mismo lote y cada una de ellas en su medida. Es decir, tú no puedes dejar un tratamiento farmacológico, se podrá ajustar. Si haces una dieta adecuada, el tratamiento farmacológico se podrá ajustar, lo que decía Conchi. Bajas peso, comes adecuadamente, comes bajo en sal o sin sal, entonces a lo mejor no necesitas o tanta pastilla para la tensión o la pastilla, pero va todo hilado y una cosa es consecuencia de la otra. ¿Vale? Entonces, creo que todo tiene su importancia. Yo tengo dos preguntitas para Conchi y una para ti, cortitas y fáciles. Para ti, Ana, ¿tú crees que vamos para mejor o vamos para peor, teniendo en cuenta que cada vez tenemos más pacientes jóvenes? De tus años de experiencia con respecto a la adherencia, los pacientes jóvenes
se comportan mejor que los de mediana edad como teníamos hace unos años en las unidades de cardiología? Tenemos un problema y lo he hablado, es la información. Ya. La información que tienen a través de Internet. Es decir, tenemos, por ejemplo, el aula RC, tenemos muchos recursos que son fiables, que son adecuados para el paciente, pero hay muchos recursos que no lo son y que son los que además, o sea, porque el paciente a lo mejor no busca el aula RC porque no le sale, pero sí le sale el que le dice... tómate unas aceitunas para subir la tensión porque si estás mareado, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cuántos os habéis encontrado? ¿Cuántos pacientes toman aceitunas para subirse la tensión? ¿Vale? En vez de O coger... beben Coca-Cola. O ¿Vale? Coca-Cola. Entonces, Los fans de Coca-Cola es una cosa increíble. ¿vale? Súper fan de las Coca-Cola. Y no lo Entonces, entiendo, ¿eh? claro, bueno, pues esa información que a ellos les salta y cuanto más joven, más tira de información de Internet y más dieta del ayuno, o sea, tenemos de todo y ahora es que cuando una información te llega continuada, entonces esa es la que vas a creer. ¿Qué problema tenemos nosotros? El sistema sanitario. Y en los pocos recursos con los que contamos, las pocas que somos, que necesitaríamos ser más para poder abarcar la educación para la salud en los pacientes cardiológicos y luego también los no cardiológicos, que ahí la atención primaria también tiene lo suyo donde trabajar, pero no hay enfermeras suficientes para poder hacerlo, con lo cual volvemos. Sistema sanitario que no abarca, ¿vale? Enfermeras que hacen lo que pueden, pero hasta ahí llegamos, y pacientes que buscan la información y buscan los recursos en otro lado. Muy bien. Hay una Y cosa para que ti, utilizo, Conchi. no sé vosotros, yo a los pacientes les receto páginas de internet. Sí. Siempre les pongo, porque es lo que comentáis. Al final algunos me dicen, no, si yo no miro en internet, digo, bueno, pero su hijo, su nieto, su sobrino, alguien va a buscar en internet. Entonces, que usted sepa dónde puede buscar y dónde no, ¿no? Porque efectivamente es una barrera importante que tenemos ahí. Y creo que otra barrera, no solamente es que falten enfermeras, ¿no? Que faltan en España, y eso lo dice la Unión Europea, pero es que además falta convencimiento del poder y de la necesidad que hay de la educación para la salud, ¿no? Yo no sé si a veces en las que trabajamos en rehabilitación, en insuficiencia cardíaca, lo vemos todos los días, pero a veces yo creo que no se le da la importancia que tiene la educación para la salud, ¿no? Parece algo secundario, ¿no? Si hay pocas enfermeras, pues que hagan otras cosas y esto se puede prescindir. Y ese prescindir de la educación para la salud, yo creo que habría que intentar cambiarlo. Por eso es tan importante que los pacientes como camino lo pongan en valor, porque al final es que con educación, la educación para la salud necesita tiempo, que es lo que ella ha dicho. No es algo que se hace en un informe, que se da en un tríptico o alguien que tú, no, es que hay que individualizarla, personalizarla, ¿no? Y acompañarla. Y acompañarla, muy bien. Eso me ha gustado mucho también lo de acompañar. Pues una cosita para ti, Conchi. Teniendo en cuenta también que las mujeres en los programas de rehabilitación suelen abandonar por distintas circunstancias, porque casi siempre son el eje vertebral y si no cuidan padre, cuidan marido. ¿Tú crees que los factores de riesgo, los hombres son más disciplinados que las mujeres? Yo creo que las mujeres tienen más responsabilidades, tú lo has dicho, ¿no? Y que hay que individualizar esos programas, ¿no? Yo en mi hospital hay programas que se hacen en horarios diferentes para las mujeres que para hombres, ¿no? Porque claro, las que llevan a los nietos, bueno, eso igual va cambiando socialmente, pero hasta hace poco no es así. Y al final, yo cuando a veces hacemos la escuela de pacientes, a las 1:30 se empieza a poner todo el mundo muy nervioso. Ya le hemos cambiado la hora, porque a esa hora está todo el mundo pendiente que tiene que ir a recoger al nieto. Entonces también hay que adaptar eso a la población, ¿no? Y hay que hacer programas especiales para las mujeres. Y luego creo que cada vez se habla más del riesgo cardiovascular en la mujer, que es algo que tú decías, pues tuve azúcar en el embarazo. Claro, ahora ya si alguien ha tenido diabetes gestacional, pues se le va a hacer un seguimiento luego, ¿no?
o si ha tenido hipertensión, pero si no, eso parecía que era algo del embarazo que ya luego no volvía a aparecer. Creo que está cambiando el planteamiento que se hace del riesgo cardiovascular en la mujer y es positivo, y creo que efectivamente también la educación para la salud y los programas de rehabilitación se tienen que adaptar para hombres y para mujeres porque las circunstancias son distintas. Perfecto. Vamos, de hecho nosotros hemos empezado, ha sido como algo experimental. Yo no sé si os lo he comentado, hemos empezado, creo que Ana en algún momento se lo he comentado. Hace un año empezamos los programas de grupo y bueno, que tiene un trabajo brutal, exclusivo de mujeres precisamente por el horario que tú dices. Casi siempre o preferían a las 10 de la mañana, que ya habían dejado a los nietos, que ya habían tal, pero nos hemos dado cuenta de que no abandonan el programa y que además pues entre ellas tienen sociabilidad, socializan en ese rato de la mañana. Y entonces la verdad es que está siendo una experiencia muy positiva. Pues nada, ¿alguna pregunta más? Por aquí no tengo yo a nadie. A ver. Pues nada. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el otro lado escuchándonos y espero que nos podamos ver pronto. ¿Vale? Sí. Sobre Pues todo dar las nada. gracias a Camino, que Sí, vuelvo a gracias. decir que nosotras somos enfermeras y nos reunimos más hablando de este tema, pero a mí me gusta mucho siempre hablar con los pacientes y además que lo has explicado muy bonito todo. Fantástico. Muchas gracias a Muchísimas vosotros gracias, Camino. por darme esta oportunidad de poder entrar y de agradeceros todo el trabajo que hacéis por nosotros. Muchas gracias. Te voy a Para decir una seguir cosa, educando. Camino. Te veo te veo el parche de nitro, ¿eh? Ahí le Ah, llevo. bueno. Es Ahí le solo una lleva. cicatriz y que luzco bien orgullosa, que quiere decir que fui más fuerte que la herida. Ya ves. Sin problema. Muy bien. Pues Bueno, ha nada. sido un Muchas placer gracias a poder todos. compartir este rato Gracias. con vosotros. Muy bien, pues Venga, buena gracias. tarde. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.